Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Previmedic, este espacio creado para ti, donde la salud es nuestra prioridad, gracias a Prever Asesores Patrimoniales. Hoy, como muchas veces, tenemos un programa sumamente especial. Ya sabes que forman parte de los que están alineados a la parte médica. Hoy conversaremos con Roberto H., generador de experiencias de compras, quien nos viene a enseñar cómo dejar de vender y ayudar a que te compren. Comenzamos. Roberto, qué gusto tenerte aquí en Previmedic, bienvenido. Nos llena de muchísima emoción tenerte acá en este programa especial para que abordemos este tema que yo sé que a todo el mundo le generó un gran signo de interrogación porque siempre estamos acostumbrados a vender y no precisamente a ayudar a comprar. Pero antes me gustaría que hablaras un poquito de tu carrera profesional para que la gente ahonde un poco en lo que es tu conocimiento y desde allí desarrollar el tema de hoy. Claro, bueno, mi nombre es Roberto, llevo 17 años de carrera profesional, voy a empezar de atrás hacia el principio, más bien de ahora hacia el principio. 10 años de ellos estuve en una consultora de aprendizaje que específicamente se enfocaban mucho en desarrollar modelos comerciales y en ayudar a la mejora del desempeño de las personas. Entonces, bueno, 10 años de mi carrera estuve ahí, pude estar en algunos países como, bueno, México, Monterrey, Sao Paulo en Brasil y unas pequeñas temporadas en España. Entonces esto me ayudó sobre todo a poder ver cómo se vendía en distintas partes del mundo y bueno, te das cuenta de que hay similitudes, que hay diferencias, pero bueno, en realidad esa fue la riqueza de los viajes. Y antes de eso, mi vida estaba más dedicada a la parte de las microfinanzas. Comencé mi carrera en Banco Compartamos. Después me fui a hacer una startup que se llamaba Credi Equipos, que hoy forma parte de una microfinanciera también importante que se llama Contigo. Y finalmente fue que llegué a Overlap, que así se llama la empresa donde trabajé 10 años. Wow, una trayectoria amplia donde pues justamente estos conocimientos fueron sumando y construyendo este camino que hoy desempeñas desde otras estrategias, desde otras trincheras. ¿Qué es precisamente esto del no vender, no? Porque estamos acostumbrados incluso a vendernos como persona para que los demás nos acepten. Partiendo de este concepto arraigado en cada uno de nosotros desde la educación, ¿cómo lo abordamos ahora con ese concepto de rompe esa creencia, rompe esa estrategia para que la gente te compre sin que tú tengas que venderle? Sí, es un tanto redignificar las ventas y que entreguemos más valor del que regularmente decimos, porque muchas veces el marketing y las ventas se piensan al revés, se piensan que el vendedor a veces hace trucos o busca engañar a la gente para venderle, y esa es la filosofía con la que no estoy de acuerdo y lo que pienso que algunas ventas en los 80s, en los 90s, así eran, o el marketing se hacía de esta forma, buscar de embaucar ciertamente a la gente y de prometer más y entregar menos, y yo creo que es al revés. Inclusive hay veces que tienes que entregar primero y dar valor sin esperar nada a cambio. Entonces es ahí donde cambia el chip, cuando tú en realidad de manera auténtica entregas un servicio, entregas valor primero y ya está. Siempre digo que es como si quisieras casarte con alguien y a la primera cita le pides matrimonio. Eso no pasa, nadie se casa contigo a la primera cita. Primero tienes que conocer a la persona, invitarle a un café, salir. En las ventas es lo mismo, no pretendas casarte con la persona si no la conoces, si no te ha visto, si no sabe quién eres. En las ventas es igual. ¿Y cómo generar entonces este acercamiento? Porque precisamente en la parte de lo que representa el conocer a una persona involucra el acercamiento. ¿Cómo te acercarías a alguien para que te compre? De la misma forma que cuando te enamoras de alguien o cuando enamoras a alguien, que es conociendo sus horarios, generándole interés, dándole valor, sabiendo qué es lo que necesita, facilitándole los procesos de compra. Entonces, en la medida en la que tú le des cariño y le facilites lo que él quiere, de una manera honesta, de una manera sincera, porque pues también te enamoras de las personas que son honestas, que te generan confianza. Entonces, en la medida en la que tú haces todo este valor y que no lo haces porque te va a generar una comisión, sino porque en realidad tienes una conexión emocional con lo que vendes y con lo que haces. Esto tiene que ver principalmente también que
ese servicio o ese producto en realidad tienen que ver con tu forma de vida, ¿no? Y que te enriquecen. Entonces, bueno, pues si estás y es convencido de ese producto y de ese servicio, te es mucho más fácil enamorar a la gente y hacerle más fácil el proceso y de una manera auténtica, ¿no? Que para mí eso es muy importante. La palabra valor tiene que ver con autenticidad y que la gente compre lo que en realidad necesita, no lo que tú necesitas vender para llegar a tu comisión. ¿Hay alguna causa que haya generado este rompimiento de estructura, esta ruptura justamente de lo que hablabas en los años anteriores o de las épocas anteriores con la modernidad? ¿Existe una causa que haya generado ese impacto donde la sociedad haya dicho, mira, esta no es la forma de vender, vamos a abordarlo desde otra forma? Sí, he escuchado a muchos colegas que a veces también cuando están terminando algunas veces su carrera o algunas veces parece que les da pena ser vendedores. Pareciera como que ser vendedor es malo, cuando a mí me parece que es el área que hace que todo lo demás funcione. Y esto tiene que ver un poco con esa dignidad que se perdió en esos años donde la gente, insisto, empujaba para vender y hacía que las cosas no fueran tan transparentes. Entonces, cuando tú empiezas inclusive a ver literatura hoy de ventas y empiezas a ver anécdotas y te cuentan de estos grandes vendedores, hablan mucho de este tema de ciertos trucos, de ciertas mentiras que hoy no son. Hoy hablas mucho más de algo orgánico, de algo auténtico, de algo con propósito. Entonces los tiempos cambiaron y pareciera que muchas de las cosas evolucionaron, pero las ventas no. Entonces cuando empiezo a leer, cuando empiezo a ver muchas cosas, me doy cuenta que las ventas se hicieron viejitas y hay que rejuvenecerlas. Y dentro de este factor de rejuvenecimiento, abordándolo desde lo que es esta nueva era a propósito del encerramiento, del confinamiento, de la pandemia, de la cuarentena, ¿cómo piensas tú que las personas después de este declive que hubo emocional y también desde el punto de vista de lo que representan las estructuras comerciales, pueden salir adelante planteando estas nuevas formas de venta desde ese valor agregado precisamente al que tú tanto haces mención? Yo hablo de la plataforma de tener estas ventas con valor o hacer que te compren, tiene 3 pilares. Uno, tener una mentalidad positiva, y cuando hablo positiva es de que creas en ti, de que creas en tu producto, que en realidad tengas esta conexión emocional, porque muchas veces el vendedor interno es el que primero te saboteas, esa maldita vocecita que a veces va y te boicotea. Nosotros siempre queremos convertirla en una bendita vocecita. Entonces, ¿cómo haces ese juego interno para que te cambie y puedas vender de una manera honesta? Y mucho más hoy, cuando tienes una exposición en redes, cuando tienes que hablar a mucho más gente, cuando tienes que llegar al mercado. Esta seguridad la ganas con contenidos de calidad, que lees, a quién estás siguiendo, qué escuchas. Hoy hay podcast, hay YouTube, hay muchísimas cosas que como vendedor necesitas estar, porque también tu consumidor, tu cliente, está mucho más informado, pero mucho más. Entonces tú necesitas estar con contenidos, las cosas vienen de adentro hacia afuera. Entonces esa es la parte de mentalidad. Luego la parte de herramientas. Hay una transformación digital y muchos de nosotros no somos nativos digitales y hay que aprender apps, hay que aprender plataformas, hay que aprender a presentar en Zoom, en Teams, hay que saber qué es un CRM o una forma de gestionar, cómo funciona WhatsApp Business para que me ayude. Entonces, cómo todas estas herramientas te van a ayudar en la nueva venta, y finalmente, cuáles son las habilidades nuevas que tengo que hacer. Desde una redacción de una propuesta mucho más corta, mucho más de impacto, cómo escribirla, cómo ganarte la atención de la gente. Entonces, habilidad, mentalidad y herramientas. Wow, eso es una bomba de información que yo sé que todos los que nos estén viendo y escuchando van a quedar como yo, petrificados, porque viene la gran pregunta, ¿cómo hago yo eso? Porque si además de todo lo que genera mi negocio, en lo que es la responsabilidad de la creación, de la idea, del proceso, incluso aquellas personas que ejercen labores mucho más tediosas, sumado a eso tienen que cargarle toda esta parte de lo que representa la venta moderna. ¿Cómo llegamos a ese punto? Bueno, primero porque toda la cadena empieza en las ventas. Entonces, cuando tú eres un emprendedor o cuando eres un solopreneur o una persona que se está autoempleando, lo primero que tienes que hacer es generar ventas. Si no hay ventas, todo lo demás no lo tienes. Entonces, primero te tienes que enfocar en ello. Y ahora, ¿cómo lo haces?
primero con conocimiento y con disciplina. Entonces, tienes que ponerte a escuchar, a ver, a entender. En la red hay 1000 cosas, hay 1000 libros, y tienes que empezar a entender qué es lo que cambió y a partir de ello hacerte disciplinado en poner en práctica nuevas cosas. Yo siempre les digo que lo que les ha llevado al éxito hoy no necesariamente les va a llevar al éxito mañana, pero tampoco puedes hacer un cambio drástico. Haz el 80% de lo que te ha llevado al éxito y comienza a hacer el 20% de cosas nuevas que te van a llevar al éxito mañana. Entonces tampoco es un cambio tan brusco, es un cambio que tiene que ir de forma paulatina, pero tienes que dedicarle tiempo y disciplina. Muchas veces me dicen, oye, ¿y por qué a mí no me funciona esto? ¿O por qué ahora que intenté esto? Le digo, ¿lo haces por disciplina? ¿Tienes un horario? Hay unos momentos de concentración, hay unos momentos de publicación, hay unos momentos en los que tú le vas a dedicar al mercado para tener tu valor de manera gratuita, para dar asesorías, para hablar. No pasa por casualidad, pasa por disciplina y es eso. Hay que empezar a hacer una pequeña partecita y al final siempre cierro una parte de mis pláticas diciendo que demencia es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Eso no pasa. Efectivamente. Me surge esta pregunta porque sé que dentro de esta plataforma en la que habitamos en Previmedic hay personas que pertenecen a distintas generaciones. Y vaya, estamos viendo épocas donde todo ha cambiado drásticamente, incluso para las generaciones anteriores. ¿Cómo invitarías tú a las personas a que se sumen a esta nueva forma de generar contenido, de generar ventas, sin que les resulte agobiante precisamente? Porque pues no macha el equilibrio de que, bueno, estuve acostumbrado tanto tiempo a hacer las formas de esta manera y esta era digital es tan grande que siento que me come. Desde la autenticidad y desde cómo me siento yo cómodo. Es decir, no hay una fórmula para cada uno, cada caso es un caso. Entonces, si yo me siento a gusto comunicándome a través de publicaciones, a través de forma escrita, perfecto. Si me siento cómodo a través de hacer videos, perfecto. Y además, lo que yo entienda, por ejemplo, ¿cómo explicas tú una póliza? Que podría ser algo muy simple. Pues bueno, como lo veo yo y como lo podré explicar yo a como lo podrás explicar tú, hay una gran diferencia. A lo mejor tú lo haces a manera de entretenimiento o a lo mejor yo lo hago más explicativo y habrá gente que tenga más empatía contigo y más empatía conmigo. Entonces, lo importante es que vayas encontrando tu estilo, en qué te sientes cómodo. Pero eso solo pasa si te avientas a la alberca. Eso pasa solamente si tienes ese valor, que cuando hablo de ventas con valor tiene este doble sentido de atrévete a hacer cosas diferentes. Entonces, atrévete a hacer cosas diferentes con cosas que a ti te hagan sentido en tu autenticidad y que te sientas cómodo. Entonces, también les digo que, por ejemplo, la gente que me dice de video, es que a mí no me gusta, le digo, bueno, empieza a grabarte para ti. Luego, si no te gusta, lo desechas, pero empieza con eso. O vamos dando cada uno de los pasos e intenta cosas. Entonces, regularmente trato de ayudarles a dar ese primer paso y luego, bueno, ya se van como hilo de media. ¿Existen dentro de estas cosas a las que estás acostumbrado a lidiar constantemente dentro de esas grandes interrogantes que aparecen en tus clientes y a las personas que les das las pláticas, una forma de lista donde tú puedas enumerar o mencionar esas cosas que pueden darle valor a lo que representa la opción de que te compren más no de vender? Sí, bueno, primero entender que el valor se tiene que dar sin esperar nada a cambio. O sea, puede ser que te resulten ventas o no. A mí me ha resultado un karma comercial siempre. O sea, siempre que he dado valor sin esperar nada a cambio, siempre se ha convertido en un referido, en una venta, en reciprocidad, ¿no? Entonces, lo primero que te diría es encuentra el formato donde más te guste empaquetar, ¿no?, tu valor. ¿Y a qué me refiero con empaquetar? Lo puedes hacer a través de entretener, lo puedes hacer a través de capacitar, lo puedes hacer a través de generar conciencia. Entonces hay 3 o 4 formas de empaquetarlo. La siguiente es generar siempre reciprocidad. O sea, si tú no eres capaz de dar primero al mercado, no esperes que el mercado te dé. Te pasará una vez, pero no te va a pasar siempre. La otra es siempre generar o dar que ese valor tenga calidad nuevamente. Consume cosas de calidad y darás calidad. Entonces yo hablaría de esos 3 grandes temas y dentro de ellos hay una infinidad de temas que podemos hablar o decir, ¿no?
principalmente en la parte de cómo empaquetar el tema del valor, ¿no? También compartir historias de tus asegurados, compartir tips, en fin, hablo de muchas formas de cómo se hace, pero las tres es saber empaquetar tu valor, dar temas de calidad y darlo sin esperar absolutamente nada a cambio y confiar en el karma comercial. Esto del karma comercial precisamente se puede traducir para aquellas personas que desconozcan la terminología como un regalo adicional por el hecho de tú servir sin esperar nada a cambio, ¿no? Así es. Bueno, de hecho, sí es un tema como lo platico como de karma, pero en realidad hay un libro que se llama Dar y Recibir de Adam Grant, donde lo explica y dice que hay tres tipos de personas en la vida: los que dan, los que quitan y los que equilibran. Y en realidad mucho del contenido que tú estás dando llega a las personas que equilibran, y esas personas que equilibran entran en reciprocidad cuando reciben algo de valor contigo, y son ellos quienes después en un mensaje, en un mensaje directo, en un mail, siempre te hacen llegar una oportunidad. Y hay que estar con cada uno de ellos, porque yo les digo que las oportunidades llegan pelonas, tú las tomas. Efectivamente, dentro de estas curiosidades que me surgen está esto de, es un trabajo de hormiguita, es pesado, es tedioso, es de todos los días, es ¿cómo llego a ese punto de generar valor en la opción que yo le doy a la persona que está enfrente de mí o que ya se sumó a mi comunidad? En todo lo que haces, desde que te piden una propuesta y esa propuesta le dedicas el cariño, desde que estás recibiendo un brief o estás entendiendo la necesidad y en realidad estás presente en el presente y escuchas o haces las preguntas adecuadas porque te has preparado, desde que cuando estás entregando o cuando estás haciendo tu labor piensas un poco más de cómo siempre entregar más, o en la parte de redes, que es toda la parte previa para buscar compradores posibles, buscar entregar cosas que creas que sean de actualidad, que sirvan, que sean vigentes, ¿no? Y no entregar pues cosas que quizás no en ese momento no son. Inténtalas, pero está decir, en todo momento tiene que ver con esta conexión emocional también, porque cuando tú quieres algo, cuando tú quieres a alguien, te preocupas desmedidamente por ello auténticamente. Entonces, también no es como una fórmula de esto, pero cuando tú quieres algo y cuando estás conectado con ese algo, siempre das ese valor agregado, siempre buscas cómo entregarlo de manera auténtica, pero bueno, te podría decir que esas serían algunas formas de... En este caso me surge la pregunta de, hay personas que quizás digan, yo de plano no entro en esta forma, yo no colindo con las redes sociales, no se me da esto del marketing digital y la verdad en paralelo lo que hago ya siento que es demasiado trabajo. ¿Cómo podría una persona, y la pregunta va bastante enfocada al hecho de si se puede generar esa ayuda de compra por parte de a quien le ofreces, contratando o buscando un outsourcing, es decir, personas que hagan este trabajo por ti? ¿Se logra ese impacto positivo cuando ejerce esta responsabilidad personas ajenas a lo que representa tu negocio? Sí, sin duda. El 80% de las personas con las que mis colegas vendedores, con los que yo estoy, no tendrán un presupuesto para contratar a un tercero, ¿vale? La otra es que también, si no te gustan las redes, bueno, empieza con la parte de mensajería. La verdad es que el tema de WhatsApp pues siempre ayuda, o trato de que sea gradual, ¿no? Es decir, yo no, ojo que a mí no me gusta la palabra como esta parte de marketing. Yo hago ventas o hago experiencias de compra para las personas. Entonces, si yo tengo un servicio, un producto, lo que tengo que hacer es encontrar las formas de facilitar la compra de esa persona cuando ellos quieran, en el momento que ellos quieran, ¿no? Entonces, tengo que encontrar cuál es la forma en las que ellos descubran mi producto, mi servicio, y luego facilitarles ese proceso, desde la cobranza, desde la promoción, cualquier parte del proceso tengo que facilitarlo. Entonces, bueno, pues usará las redes en la medida que tus compradores lo necesiten. O sea, ocúpalas porque la gente que te va a comprar las ocupa. Solo lo ocupamos por eso. El problema es que casi todo el mundo las ocupa. Entonces, bueno, pues aprende lo necesario para ello.
Sí, es que hoy en día se han traducido justamente como lo que acudíamos antes, que son las páginas amarillas o los libros estos gordos donde venía la información del comercio exterior, ¿no? De lo que había allá afuera disponible para nosotros. ¿Qué, qué haces después de estar en este mundo como generador de propósito, como generador de servicio, como generador de marca, para que el cliente se quede contigo? Ok, ya generaste la venta, ya me ayudaste a hacerlo. ¿A dónde voy para que esa persona permanezca en ese estado de fidelidad? Es que yo soy un romántico, perdóname, pero es lo mismo cuando ya tienes una relación, cuando te has hecho novio de alguien, cuando ya tienes un compromiso, lo que tienes que hacer es cuidar la relación. Y cuidar la relación significa, oye, hubo una actualización, hubo un cambio en la ley, hubo un tema, entonces tú tienes que empezar también a segmentar tu valor. Y insisto, esto pasa por disciplina. Si tú tienes muy claro quiénes son prospectos, quiénes son clientes, quiénes vienen tu renovación de póliza en un año, o eso, hay gente que nada más les habla una semana antes de la renovación de su póliza y nunca más. En el caso de Emerson, que es un conocido de nosotros, yo siempre me sentía atendido por él, o sea, siempre hubo un seguimiento, siempre estaba presente. Entonces, para mí, un ejemplo a seguir en ese sentido es Emerson. Siempre ha cuidado la relación en ese sentido. Entonces, pues es que es exactamente igual que cuando te hiciste ya novio de alguien o adquiriste un compromiso, ¿cómo cuidas esa relación? No que no sea nada más una semana antes del aniversario o el día del aniversario, sino cada mes. ¿Y cuánto tiempo, por ejemplo, debe invertir una persona diariamente en lo que representa esta opción de buscar prospectos, de generar precisamente la opción de compra, ayudar a las personas a que te compren? Yo hablo mucho de una metodología que se llama el año de 12 semanas y entonces en 12 semanas te tienes que plantear 3 metas y esas 3 metas las tienes que convertir en 3 acciones cada una y cada una de esas acciones debe de tener un lugar en tu agenda y eso tiene que ver con que esa meta y esas acciones están enfocadas a una sola cosa, a una alta prioridad. No estoy enfocado tanto en estar ocupado, sino estar en lo más importante. Entonces, en la medida en la que mis metas estén enfocadas en lo realmente importante, y para eso hay que hacerse unas preguntas, y para eso hay que cuestionarse y reflexionar de por qué hacemos lo que hacemos, y una vez que lo hemos definido, esas 3 metas, esas 3 acciones para cada meta, y eso lo hemos puesto en nuestra agenda, entonces tú sabrás que el tiempo que le dedicas, que puede ser 1 hora, 2 horas, tiene que ser altamente productivo, o sea, tiene que estar enfocado en lograr esas metas. Entonces, no es un tema nada más de tiempo, sino de estar ocupado en lo realmente importante. Claro, porque nos las pasamos generalmente procrastinando y hago esto aquí, hago esto allá, voy para allá. Y también esto de la nueva era digital nos invita a que tenemos que estar haciendo muchas cosas al mismo tiempo y no terminamos de hacer las cosas precisamente bien, con enfoque, porque estamos como pajaritos mirando hacia todos lados. Pero acabas de decir la palabra clave, enfocados, y tiene que ser una sola cosa, la más importante. Todas las demás se dan por consecuencia, pero tienes que descubrir esa cosa que es lo que te va a dar todo lo demás. Entonces, justo en una de estas pláticas es donde hacemos un ejercicio para descubrir cuál es esa cosa que va a hacer que todo lo demás sea más fácil. ¿Existe alguna pregunta generalizada que sea como la base para partir a generar las demás preguntas que debes hacerte? No sé si es una, pero te tienes que preguntar qué es lo que anhelas, qué legado quieres dejar en esta vida, cuál es el estilo de vida que quieres tener, ¿no? Entonces me parece que son preguntas un poco más profundas y que eso te lleva a establecerte una meta. Porque muchas veces cuando pensamos en metas, lo primero que viene es cuánto tengo que vender, cuántos leads tengo, cuando en realidad tienes que ir un poco más profundo a pensar en estos anhelos, en el estilo de vida que quieres, en el legado. Y entonces en ese momento, yo lo que hoy busco es generar una comunidad de colegas vendedores relevantes, actuales, y que nos ayuden a redignificar el sentido de las ventas, a actualizarlas, que no se queden viejitas. Y ese es mi propósito. Lo demás se da por consecuencia. Increíble, me parece bellísimo porque de hecho hay tantas personas con talento de venta. Yo creo que cada uno de nosotros, como lo mencioné al principio, tiene esa lucecita que te invita a mostrar lo que verdaderamente reside en ti, desde ahí generar esa comunidad. Esta duda que me surge mientras conversabas tiene que ver con el hecho de
Por lo general, la gente dirige la venta como un propósito de ganancia económico. Dentro de estas preguntas tan importantes, puede establecerse el tema del dinero porque para muchos esa es la prioridad. O debería quedar un poco de lado, relegada y prestar atención más bien a lo que representas tú o tu compañía. Para mí es primero lo que representa lo que vas a ayudar a comprar, porque en la medida en la que tu conexión emocional con ello se refleje, el valor que das se refleje, ya la parte de la venta es mucho más suave. No digo que no hay que manejar objeciones porque hay que tener técnica, no digo que no hay que tener técnica para cierre o precierre, que también lo platicamos o lo hacemos en varios de estos talleres y pláticas, pero primero viene de adentro hacia afuera y luego ya viene una forma más fácil de que la gente, una vez que te has ganado su confianza y que ha visto el valor y que has generado reciprocidad en ellos, vuelvo al tema del enamoramiento, ¿vale? Si yo he tenido detalles, si yo he sido caballeroso, si yo he sido, sobre todo, detallista, ¿vale? Cuando yo llego y hago una propuesta de compromiso, es mucho más fácil que esa persona me dé un sí a que un no. Y eso no quiere decir que no piense ese momento para que esa persona me dé el sí, ¿vale? Pero hay otra parte también en la venta importante, hay que saber entender el no. Hay que saber convivir con el no, hay que entender que no es personal, hay que entender que también un sí no se disfruta si no hay un no. Inclusive hay un ejercicio que les pongo de agarrar y decir, bueno, colegas, hagamos un ejercicio de tener más nos en esta semana, porque en la medida en la que vas ganando nos, te haces más experto para no tenerlos y te cuestan más trabajo. Pero muchas veces nos cuesta mucho convivir con el no porque tenemos cierto ego como vendedores, etcétera, y hay que saber vivir con él. No quiero decir que nos acostumbremos a él, pero hay que saber vivir con él. Y ese sí se da, o esas técnicas para mí son secundarias. Primero tiene que ver el tema del propósito y conexión emocional con lo que vendes o ayudas a comprar. Eso es increíble porque elimina, por cierto, esta creencia de que el dinero es la base de lo que representa tu compañía o tu empresa. Y la verdad es que si llegaste a ese punto de crear algo es porque creíste precisamente en que podías hacerlo y que podías edificar esa compañía. Roberto, puntos importantes que quieras destacar antes de finalizar para que la gente le quede eso como una idea latente, constante y por supuesto que se puedan acercar contigo para recibir de primera mano esta información y poder acercarse a ese propósito de generar compras de una manera más dinámica y con valor. Bueno, redignificar las ventas y hacer ventas con valor tiene que ver con atreverte a hacer cosas distintas a como las has hecho. Tiene que ver con honestidad y con autenticidad. Tiene que ver con entender por qué y para qué haces las cosas. Y tiene que ver con facilitar el proceso de compra para que esto se dé. Entonces, para mí eso sería. Tus redes sociales donde la comunidad de Facebook se pueda comunicar contigo, ponerse en contacto para entablar esta comunicación y por supuesto ese servicio que tú ofreces para que ellos destaquen y cambien esas estructuras antiguas. Roberto con H y es Robert T-H-O, luego la palabra con, C-O-N y luego H, H-A-C-H-E, Roberto con H. Genial. Todas, LinkedIn, Facebook, Instagram, todas Roberto con H. Excelente, Roberto, me dio muchísimo gusto tenerte aquí en Previmedic. Seguramente te tendremos de vuelta en estos episodios especiales que buscan contribuir a que las personas precisamente adquieran estas herramientas de manos de especialistas. Gracias nuevamente por estar aquí. Gracias a ti, Luna, un gusto, muchísimas gracias. Hemos llegado al final de este episodio. Muchísimas gracias, Roberto, por generar esta amplitud en lo que representan las experiencias de compra. A ti que nos ves y nos escuchas, ya sabes qué hacer. Monitorea nuestras redes sociales constantemente. Por lo pronto, me despido. Yo soy Luna Borges y nos vemos en la próxima. Chao, chao.